Buenas tardes, mi nombre es Ashley Henao y el día de hoy les vamos a hablar sobre la genética. Vamos a empezar con el concepto de qué es la genética. La genética es una de las ramas de la biología. Esta estudia la herencia y la variación de los seres vivos. También esta es la responsable de determinar las características y rasgos de los organismos y se transmiten de una generación a otra a través de la reproducción. Los genes. El gen son la unidad de información genética que se encuentra en los cromosomas de las células y estas codifican para una característica específica el conjunto de genes en forma de ADN. Los cromosomas. Estas son las moléculas que almacenan la información genética de un organismo. Estas se encuentran en el núcleo de la célula y contienen el ADN. Los seres humanos contamos con 23 pares de cromosomas para un total de 46 cromosomas. El ADN o el ácido desoxirribonucleico. Esta es la molécula que almacena la información genética de un organismo y está compuesta por una doble cadena de nucleótidos que se enrolla en forma de hélice. El ARN o el ácido ribonucleico. Este ARN es una molécula similar al ADN. Este juega un papel fundamental en la codificación, regulación y expresión de los genes. También tenemos el genotipo y el fenotipo. El genotipo se refiere a la composición genética de un organismo, es decir, a los genes que posee. Esto en la biología es el contenido hereditario, es decir, las características que conforman al individuo, pero no se pueden ver a simple vista porque se encuentra en los genes. Esta determina el desarrollo y establece límites de ese desarrollo. Por otro lado, el fenotipo, este se refiere a las características que sí podemos ver o son observables de un organismo. En biología, estos son los elementos expresados por los genes, la manifestación específica de una característica de cualquier tipo, ya sea física, fisiológica, bioquímica o conductual. Es decir, que son las características físicas de un organismo que resulta de la interacción entre sus genes y el ambiente. Podemos ver estas diferencias del genotipo y fenotipo, que es el genotipo es único y el fenotipo puede ser igual. El genotipo es transmitido y el fenotipo es expresado. El genotipo no es visible, pero el fenotipo sí lo es. Y por último, el genotipo no puede ser modificado por el ambiente, pero el fenotipo sí. El alelo es una versión alternativa de un gen. En cada una de las formas alternativas que puede tener un mismo gen, se pueden manifestar también en modificaciones concretas de la función de este. También tenemos la herencia, es la transmisión de información genética de una generación a otra generación. También tenemos el alelo dominante. Este es un tipo de alelo que se expresa en el fenotipo incluso si solo se hereda de un solo progenitor. Tenemos también el recesivo. Este también es un tipo de alelo que solo se expresa en el fenotipo si se hereda de ambos progenitores. Un alelo recesivo no produce un rasgo cuando hay una sola copia presente. Ocurre lo opuesto en un rasgo dominante. Este sí requiere que esté presente al menos uno de los dos alelos para expresar el rasgo. La mutación. La mutación es un cambio en la secuencia del ADN. Las mutaciones a veces se pueden producir por errores durante la división celular o por la exposición a sustancias del ambiente que dañan el genoma. El genoma es un conjunto completo de ADN de un organismo. En los seres humanos, casi cada célula contiene una copia completa del genoma. Este contiene toda la información necesaria para que una persona pueda crecer y desarrollarse. También tenemos la evolución. Este es el cambio en las características hereditarias de las especies a lo largo de las generaciones. Buen día, profesor David Buitrago. Soy Diana Villota, de la Facultad de Psicología en la Universidad Iberoamericana de Colombia. Y el día de hoy, 24 de septiembre de 2024, explicaré un poco acerca de los conocimientos conceptuales de la genética. Con base al libro de Bioquímica y Biología Molecular para Ciencias de la Salud, bibliografía sacada de Lausanne, Biología Molecular 2010, se comprende que los genes
son unidades básicas de información hereditaria presentes en el ADN. Y aquí nos muestra cómo la información genética se transmite de generación en generación a través de 3 procesos, los cuales son la replicación, la transcripción y la traducción. La replicación del ADN es el proceso mediante el cual una célula crea una copia exacta de su ADN antes de dividirse. Este proceso es fundamental para que cada célula hija reciba la misma información genética que la célula madre. La transcripción es el proceso en el cual una parte específica del ADN, que es la que contiene la información de un gen, se copia en una molécula de ARN mensajero. Este ARN mensajero lleva las instrucciones para fabricar una proteína y la traducción es el proceso mediante el cual la célula utiliza la información del ARN mensajero para ensamblar la proteína. Este proceso ocurre en los ribosomas, que son como las fábricas de las proteínas dentro de la célula. Aquí explicaré un poco la estructura del ADN. El ADN está formado por secuencias de bases llamadas A, T, C y G, que son adenina, timina, citosina y guanina, que codifican proteínas a través del ARN mensajero. Una molécula de ADN está formada por 2 hebras enrolladas, una con la otra, formando una doble hélice como se muestra aquí. Siempre irá A con T y C con G. Los genes pueden ser interrumpidos por secuencias no codificantes llamados intrones, que no se traducen en proteínas. El proceso de expresión génica incluye la transcripción de ADN a ARN mensajero y la traducción de ARN mensajero a proteínas, que son fundamentales para el desarrollo celular. En las aplicaciones de la genética, la secuenciación del ADN nos permite conocer y descifrar el código genético que tienen todos los seres vivos. En las técnicas como la PCR, que se conoce como las técnicas de laboratorio habitual, que se usan durante el análisis genético molecular para producir muchas copias de una secuencia específica de ADN, la PCR permite amplificar estas secuencias para generar suficiente cantidad de ADN a fin de efectuar un análisis mediante pruebas de genética molecular. Estas dos permiten que hayan estudios detallados del genoma humano y el diagnóstico de enfermedades según Kimmel en el libro de biopsicología sacado de recursos de revisión complementaria dada por la universidad. Hola, mi nombre es Marcela Tarriba, estudiante de primer cuatrimestre de Psicología Virtual. Voy a hablar sobre la postura ética y responsable sobre los conocimientos adquiridos en el marco de la neurodiversidad. Este término fue descrito en el año 1998 por la activista y socióloga Judy Singer, quien veía la neurodiversidad como un movimiento para luchar por las personas que no encajaban en el molde típico, promoviendo la aceptación social, buscando fueran tratadas con igualdad y no fueran ignoradas o rechazadas más allá de las etiquetas que podrían tener por un diagnóstico y por el estigma social. Ella también tenía una condición del espectro autista, por lo que rechazaba la idea de que las personas con autismo eran personas discapacitadas. En cambio, creía que su cerebro funcionaba de manera distinta al de los demás, teniendo todos un cerebro único, una forma de percibir y responder al mundo, por lo que estas diferencias no deberían ser rechazadas. Este término actualmente está asociado a trastornos neurológicos y del desarrollo, aunque en sus inicios solo era relacionado con el trastorno autista. Desde nuestra profesión tenemos una gran responsabilidad social, pues las intervenciones tienen un impacto significativo en la vida y bienestar de las personas a quienes atendemos. Hay muchas situaciones que suscitan retos éticos, siendo entonces la ética parte esencial, respetando la diversidad y la dignidad.
El ser neurodivergente no excluye a los seres humanos de ser sujetos de derechos dignos y merecedores de respeto e igualdad. Ser tolerantes y comprender la diversidad neurológica nos lleva a ser capaces de apreciar lo valioso y enriquecedor que llegan a ser las diferencias con respecto al funcionamiento de la mente. Ofrecer apoyo a las personas neurodivergentes ayudará a desarrollar habilidades que les permitan adaptarse bien a la sociedad neurotípica.